Damos gracias a Dios que nos permite amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de su creación y disfrutar las bendiciones que nos tiene preparadas desde antes que usted y yo naciéramos, para que las vivamos en este día. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Las Huaytecas, Melinca, en Puerto Cisne, Caleta Tortel, Villa O'Higgins, Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir, Villa Las Estrellas en la Antártica y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes, a todos y cada uno de ustedes Dios les bendice. Ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Esta mañana estamos cumpliendo un compromiso que sustrajimos la semana pasada, seguir conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Luis Márquez Rivero de la provincia de Mendoza, en la ciudad de San Martín. Bienvenido, pastor, una vez más en Puertas Abiertas. Buen día, pastor. Un gusto de estar de nuevo con ustedes, cerrando lo que habíamos quedado comprometido la semana pasada y poder dar, digamos así, de lo mucho que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así es. Pastor Luis,
nuestro público televidente y yo creo que todos nosotros somos edificados con lo que Dios hace en nuestra vida, porque lo que hace con nosotros también lo puede hacer con otros. Dios es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Pastor Luis, cuente a nuestro público televidente y también a mí cómo ha intervenido divina y milagrosamente Dios en la vida del pastor Luis Márquez Rivero o en alguien de su familia. Lo más importante, cuando uno requiere, si tiene la relación con Dios, Dios nunca deja sin respuesta al ser humano, ya sea hombre, sea mujer. En mi trabajo del banco, donde he trabajado durante 31 años, donde me jubilé y gracias a lo que Dios me dio, en una etapa de dificultades como familia, como ser humano, en el aspecto económico, porque había un sobre el trabajo y donde dejaba el banco estaba por ser absorbido por otras instituciones. Yo tenía mis 4 niños muy chicos, tengo 3 mujeres, Gaby, Fernanda, Noemí y un varón, Leo, y eran de edad de 10, los mayores 8 y 6 años, y el banco estaba por hacer una renovación y entonces yo sentí el peso de que a la edad que estaba, digamos, quedarme sin trabajo iba a ser algo muy cruel, diríamos, para mi vida. Entonces comencé a pensar mucho sobre ese tema y de pronto un día trabajando me estaba caminando y me caí. De ahí me sacaron a un sanatorio a terapia intensiva y allí los médicos diagnosticaron que mi corazón tenía lo que se llama una incapacidad en cuanto a proveer sangre a mi cuerpo. Entonces, a no tener la suficiente bombeo del corazón, me quedaba sin la suficiente sangre en la mente y me caía. Y allí internado en terapia intensiva fue donde pedí a Dios que tuviera misericordia. Siempre me cuentan porque muchas veces estaba internado y no sabía nada de la vida natural ni la vida que yo tenía en cuanto al aspecto de que todo estaba bajo lo que era la medicina o los médicos. Y mi esposa siempre me contaba que ella lloraba y le pedía a Dios que pudiera alargarme los días de mi vida. Y yo en mis pensamientos y en mis oraciones con Él también le decía, dame una oportunidad más, dame unos años más de vida, dame aquello que vos tenés, que es la sanidad. Y bueno, después de traer el marcapaso de los Estados Unidos a través de la institución donde yo trabajaba, me hicieron la operación y me colocaron el marcapaso. Y así volví de nuevo a mi actividad. Quiero contar esto para que pueda servirle. Yo estaba preocupado porque me iba a quedar sin trabajo. Cuando oré a Dios, pedí a Dios y Dios escuchó mi clamor. La palabra de Dios dice, si mi pueblo se humillare, que Él va a oír y va a traer respuesta. Y después de esta operación, el banco donde yo estaba, que les contaba, cerró, pero yo pasé a otra institución, después pasé a otra institución, terminé en una institución que es una institución que tiene desarrollo de su actividad en todo el globo terráqueo, así que de aquello que era mi día de angustia porque iba a quedar sin trabajo, Dios me puso en un lugar de honra y aquello que para mí me causó casi la muerte, Dios me lo transfirió en bendición.
terminé mi carrera y cuento esto como testimonio. La gerente donde estaba siempre me decía que eh, no fuera a dejar el banco. Y en un determinado momento yo creo que Dios me llamó a su camino y yo le dije que me iba a retirar. Y me recuerdo de sus lágrimas diciéndome cómo la iba a dejar en esos momentos donde habíamos colocado, digamos así, el banco en nuestra ciudad en muy buena posición. Y esto tiene que ver con lo que Dios hace, esto tiene que ver con Dios es, esto tiene que ver cuando Dios llama y a veces no estamos eh, entendiendo el llamado y estamos enloquecidos por nuestras cosas. Después de 10 años, después de 10 años, yo volví al hospital italiano donde me hicieron la operación, me llevaron por todos lados porque no podía un hombre que tiene un marcapaso estar sin el funcionamiento de su... Yo funcionaba, siempre le digo a los hermanos que yo me movía por una pila como las Duracell y, y me llevaron por distintos lugares de tecnología porque era la única, como puedo decir, razón para ellos de que yo pudiera estar después de tantos años sin haber si producido el cambio de mi pila en lo que es el marcapaso. Y después de andar por distintos lugares, médicos, institutos, digamos, tecnológicos, me dieron el alta porque había recibido la sanidad. Y eso solamente lo hace Dios. Y si vos me estás escuchando y querés saber cómo es, simplemente cuando Dios a favor de un hombre, de una familia, Dios produce lo que es para el hombre imposible, como fuera para la ciencia. No podían entender cómo yo podía seguir viviendo sin tener la pila que asistía al movimiento del bombeo del corazón. Esa es una de las cosas que solamente Dios lo hace y esos son los milagros de Dios para la vida del hombre. Si vos estás enfermo, si vos tenés nadie, estás escuchando tal vez, yo te diría no por casualidad, porque en Dios no hay casualidad. Sabe que Dios tiene tu respuesta, que Dios tiene para vos aquello que necesitas. Si te tomás de Él va a ser tu puerta de salida, Él va a ser tu móvil para llevarte al lugar que aquello que tu corazón desea. Y eso fue, digamos, una de las cosas importantes que yo tuve en mi vida, de que ahí entendí y comprendí que no dependía de mí, de mi fuerza, de mi lugar en la vida, sino de que la gracia de Dios me había alcanzado y la gracia de Dios me había sanado. Y hoy es unos testimonios en mi pueblo. En mi pueblo soy conocido, para que lo sepan, por mi actividad artística. Jugué en los grandes equipos argentinos con Maradona, jugué con hombres de renombre, Brindisi, Duto, Babington. Dios me dio esos 9 años de jugar con todos los equipos profesionales de Argentina y Dios me ubicó para que yo pueda dar el mensaje. Y por eso ahora te estoy dando un mensaje, te estoy diciendo encontrar a Dios y vas a encontrar lo que necesitas. Yo necesitaba, digamos así, una pila para vivir y la pila se había agotado, pero Dios me había puesto la pila de la vida eterna y Él fue el que me sanó y Él fue el que me dio, digamos así, que hoy te pueda dar este mensaje. Si yo no hubiese vivido el milagro de Dios, no podría contarte. Y la otra es Así que es. cualquier persona que viene a veces a la iglesia, yo le hago tocarme el corazón porque muchas personas dicen que a nosotros nos lavan la cabeza en la iglesia y yo te puedo decir que nadie me lavó la cabeza. Aparte, si vos me estás viendo, tengo muy poco pelo, ¿viste? Lo que yo encontré, te lo estoy entregando para que te pueda servir, para que te pueda ayudar, para que puedas salir del pozo, del hoyo donde estás, que lo encontres Amén. a Él y Él sea tu amigo y te tire, digamos, la mano y te levante y te diga, "Ven, no sé tu nombre, pero sé que estás escuchando y vos podés salir y podés sacar Amén. no solo a vos, a con mi familia. Dios ha sido fiel conmigo, me ha acompañado. Por eso soy, digamos así, un testimonio. Yo no te estoy hablando de cosas superfluas, sino es la vivencia
que Dios puso en mi corazón, y esto te puede Amén. a vos también dar la salida. Hoy que Amén. estamos en una etapa del mundo donde está ahogado por las circunstancias, donde ha venido un virus que ha paralizado la humanidad, donde vos sabés que el mundo después de esto nunca va a ser igual, nunca va a ser igual, pero hay alguien que va a ser igual siempre y ese se llama Cristo. Dice que Amén. por Él, para Él y en Él hemos sido hechos. Si Él está en tu vida, si lo encontrás, va a ser la solución de tu vida. No va a ser como alguien que va a una religión para que sentirse bien. No se trata de sentirse bien. El Evangelio te da la el Evangelio te da la palabra de vida, te da la forma de vida distinta, te hace un hombre y una mujer que muchos quieren tenerlo como compañero para dar palabras de aliento, aunque a veces estamos llorando porque no creas que la vida de un hombre de Dios muchas veces no llora, gime, tenemos los mismos problemas como que vos. Pero ¿sabés qué? Dice que si traemos, la palabra de Dios dice que si vamos a Dios Padre a través del Hijo, todo lo que pidamos será hecho. Él nos escucha y en su debido tiempo Él responde. Por eso Amén. lo bueno es que vos podás Pastor, entender y puedas servir en este tiempo a aquel que te puede dar la gloria. amén. Muchas gracias, pastor. Yo tengo una máxima que siempre la digo. Cuando uno trabaja para Dios, Dios trabaja para uno. Sí, Así es Señor. que a Sí, nuestro público televidente le dejamos esa máxima también. Vamos a escuchar una nueva canción y luego seguimos conversando, Pastor Luis Márquez, ahí en Mendoza, San Martín, Argentina. Yo sé que todo se perdió, que todo ya murió. Alguien te vino a hablar, mas ese alguien que te está hablando no está sabiendo que Dios te va a ayudar. En el desierto sí, aprendí que los mayores milagros acontecen en el desierto sí. Y sinceramente todo valle también tiene un fin. Esa prueba en breve va a pasar, no vas a quedar así. Va a pasar ese dolor, esa angustia, sé que va a pasar. Dios te dio en esa lucha, sé que va a pasar. Yo sé que va a pasar. Va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover maná. Se va a abrir, esa puerta está cerrada, sé que se va a abrir. Dios entró en esta batalla, sé que se va a abrir. Yo sé que se va a abrir. Quien te vio llorando, angustiado por las madrugadas, te va a ver sonreír. En el desierto sí, aprendí que los mayores milagros acontecen en el desierto, sí. Y sinceramente todo valle también tiene un fin. Esa prueba en breve va a pasar, no vas a quedar así. Va a pasar ese dolor, esa angustia, sé que va a pasar. Dios te dio en esa lucha, sé que va a pasar. Yo sé que va a pasar. Va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover maná. Se
Dios entró en esta batalla, sé que se va a abrir, yo sé que se va a abrir. Quien te vio llorando angustiado por las madrugadas, te va a ver sonreír. Va a pasar este dolor, esa angustia, sé que va a pasar. Dios te vio en esa lucha, sé que va a pasar. Yo sé que va a pasar. Va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover. Va a llover maná. Se va a abrir, esa puerta está cerrada, sé que se va a abrir. Dios entró en esta batalla, sé que se va a abrir. Yo sé que se va a abrir. Quien te vio llorando angustiado por las madrugadas, te va a ver sonreír. Quien te vio llorando angustiado por las madrugadas, te va a ver sonreír. Va a pasar, va a pasar, va a pasar. Y después de esa hermosa canción, como siempre, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Luis Márquez Rivero de San Martín, Mendoza, Argentina. Pastor, seguimos escuchando atentamente lo que Dios ha hecho divina y milagrosamente en su vida, porque puede ser también la ayuda para nuestros amigos y amigas televidentes esta mañana. Gracias, pastor, gracias. Puertas abiertas y que lo que hemos podido compartir pueda ayudar a muchas personas oyendo. Que el hombre tiene en Dios respuesta. Yo pastoreo la iglesia Senda de Salvación y Conocimiento en esta ciudad de San Martín, la red Global Logos, y llevamos 17 años, digamos, de actividad en este lugar de San Martín, Mendoza. Y como pastor quiero contarte testimonios que puedan ayudarte y puedan darte, digamos así, la ubicación en tu conocimiento es a quien nosotros servimos. No se trata de algo que es natural. El hombre que nos ha hecho y nos dio su imagen y semejanza, que no tiene forma física como nosotros, sino que es un ser espiritual. Y Él es el que actúa en el hombre cuando el hombre y la mujer le da el permiso y el lugar, porque para eso es un Señor. Nosotros trabajamos en esta zona con muchas personas de distintos lugares. Y quiero contarte también un testimonio que va a servir, no solo el mío, sino nosotros tenemos en la iglesia más Sonia Segura, hace aproximadamente 2 años, la ciencia le dijo cáncer y los días de vida que la ciencia le daba eran 30 días. Recuerdo que fui llamado de la iglesia, ya concurría y había sido llevada desde el sanatorio a su casa para, digamos, pasar sus últimos días con su hija y sus familiares. Y fuimos a visitarla. Y allí estaba en su lecho de dolor y llanto. Y Dios su corazón, por eso cuando el hombre y la mujer tienen esa relación, Dios pone cosas en tu vida. Que oráramos por ella. Orar es rezar, es pedirle a Dios, suplicarle. Y después de escucharla en todas sus lágrimas y sus angustias, en medio de su lecho donde tenía fecha de defunción, Dios obró a favor de ella. Pusimos nuestras manos
como dice la palabra, que pongamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, no por virtud del hombre, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Suplicamos al Dios viviente y al que le había dado la vida para que Él le pudiera dar años más. Y estuvimos orando durante un buen tiempo y pidiéndole a Dios para su sanidad. Después de una semana ella tuvo que volver al nosocomio para ser de nuevo revisada, para ver cómo iba evolucionando todo lo que los médicos le habían dicho. Y la sorpresa de la ciencia fue que no tenía más el tumor. Digamos, la ciencia se vio sobrepasada sobre los hechos reales. Y allí Sonia, digamos, tuvo la primera palabra que los médicos no le dieron la total seguridad, pero la hicieron volver dentro de 15 días. Ella volvió, tampoco le dieron la seguridad, la hicieron volver dentro de los 30 días de la última visita y los médicos dijeron que no tenía nunca más un cáncer en su matriz y estaba sana. ¿Te imaginás cómo ha sido desde ese día en adelante su vida? Con días de muerte transferida a días, digamos así, de gloria. Hoy es una mujer que ayuda en la iglesia, que sirve a Dios. Y entonces, esto es lo que quisiera que vos que estás escuchándome pudieras entender. Todo lo que sos, todo lo que tenés, todas las vivencias tuyas están en Dios. Golpear por la vida, no te dejes golpear por el COVID, no te dejes golpear por lo que dicen las redes sociales, no te dejes golpear por lo que dicen los hombres. Todos los hombres tenemos un límite, pero yo te estoy hablando de un Dios que tiene gloria eterna. Te estoy hablando de alguien que hizo los cielos y la tierra. Te estoy hablando de alguien que no tiene tiempo. Él no se mueve como el hombre. Por eso Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque Él no tiene, digamos como nosotros, la mochila de ser niños, adolescentes, jóvenes, maduros, ancianos y después partimos de esta historia. Y esa mujer hoy, después te estoy hablando de estos años, 4 años que Dios la sanó, era viuda, ha restituido su hogar con un pastor en la provincia de Mendoza, ciudad capital, da el mensaje. ¿Qué necesitas? Porque aquí lo importante es qué necesitas. Dios tiene toda tu necesidad. Si vos lo conocés, si vos podés llegar a establecer un vínculo y una relación con Él, Él tiene tu milagro. Y puede ser un milagro económico, puede ser un milagro de tu relación interpersonal, puede ser un milagro de tu vida íntima. Dios es el que sana, Dios es el que limpia, Dios es el que perdona. Por eso lo importante es encontrarlo a Él. El apóstol Pablo en Filipenses, cuando en el capítulo 4 decía, a hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estás firme en el Señor. Esto es lo que te estoy diciendo. A encontrarlo. Y se te va a acabar la vida terrenal. Vas a entrar en la vida terrenal porque tenemos la simiente de la naturaleza, pero vas a tener el despertar a una vida de vida eterna y de gloria. Y ya no va a ser solo pensar en el hoy, en el mañana, dentro de las posibilidades de uno, sino que uno tiene la capacidad a través de Dios, porque dice que el que recibe a Dios se hace templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que conoce mi día de nacer y mi día de muerte. Yo conozco el día de nacer y mi historia, pero no conozco el día del sí. Y si Él viene a tu corazón, Él te va a dar a conocer el día de tu muerte, te va a dar a conocer todo lo que vos, digamos, necesitas, porque Dios te hizo para darte aquello que vos, digamos, deseas en tu corazón. Y te estoy hablando de milagros. Hoy, a donde estamos en unos días aciagos por la humanidad, ha venido esta enfermedad a destruir hombres y mujeres en distintos lugares de la tierra. Hay un temor y mucha gente tiene temor a la vida, a salir, a no andar con el barbijo en las relaciones.
Hey, pero cuando vos estás en Dios, vos sabés que Él tiene tu historia, que Él tiene tu día y Él te puede dar la necesidad. Pastor, Nadie mejor que vos te Pastor, conoce. respecto de eso, yo quiero decir, pastor, de que Dios es tan bueno, tan amoroso, tan grande, que Dios permitió este COVID-19 para el mundo, no para la iglesia, sino que para que su iglesia se prepare para el día del arrebatamiento. Porque si hubiese venido en forma intempestiva, tal vez a muchos de nosotros nos habría encontrado en las cosas del mundo, sin orar, sin leer la Sí. palabra, sin trabajar para su obra, Mm. sin extender su reino aquí en la tierra. Así que, pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros, contándonos de esta grandeza de Dios omnisciente que lo sabe todo, omnipresente, está en todo lugar y omnipotente porque Él todo lo puede, no hay imposible para Él. Así que, pastor, muchas gracias, pastor Luis, por haber estado aquí en Puertas Abiertas. Nos vemos en la pantalla. Dios le bendiga a usted y su ministerio. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, todo va a estar bien. Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Como lo he dicho muchas veces, alimento espiritual para nuestra vida. Así como tenemos necesidad del alimento material, el pan y los fideitos o las ensaladas, lo que usted quiera comer, así también tenemos necesidad de este alimento espiritual. Porque en el otro se vuelve a tener hambre.
Aquí con este usted se sacia. Y vamos a leer en esta mañana en el Evangelio, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, capítulo 4, versos 2 al 6, dice así la palabra de Dios. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sean vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Interesante la carta que le manda el apóstol Pablo a la iglesia en Colosa. Recuerden que Colosa era una ciudad demasiado politeísta y tenían a una diosa Diana que le llamaban Diana de los Efesios, con orgullo lo decían ellos. Y era una diosa que tenía mucho arrastre dentro del pueblo de Colosas. Pero aquí le dice el apóstol a la iglesia, no a los del mundo, a los gentiles, sino que a los creyentes en Colosas. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Claro, usted cuando va a la rodilla y se hinca, comienza a tener una comunión, una conversación con Dios, en donde usted le va presentando todas sus cuitas, sus necesidades, y por supuesto, Dios las escucha, y antes que termine de orar, Él ya ha respondido. Así lo dice su palabra. Y yo creo a lo que Dios dice, porque Él no miente y nunca mentirá. Entonces, amigo y amiga, especialmente ustedes que no conocen de la palabra de Dios, y a usted, hermano y hermana, le recuerdo en esta mañana que es necesario perseverar en la oración. ¿Y qué significa la palabra perseverar? Es permanecer en oración. No intermitentemente, sino que sea una disciplina. Cada día usted tiene que apartar un tiempo para conversar con Dios y presentarle las cuitas y las necesidades de su vida y también las de su congregación, si lo ha puesto el Señor por cabeza para ministrar a las ovejitas que van camino del cielo. Claro, entonces tiene que entregarles el buen alimento. Por eso tiene que decirle, Señor, necesito que usted me dé inteligencia, sabiduría, discernimiento y sensibilidad espiritual para poder seguir guiando sus ovejitas en el camino al cielo. Perseverar en la oración. Y no es una oración marmicoc, rapidita, de 5 minutos, 10 minutos, no. Recuerden que Jesús puso una máxima cuando volvió él de la oración aquella noche en que iba a ser entregado por Judas Iscariote. Él había dejado a Pedro, a Juan y a Jacobo para que les acompañaran en la oración. Y cuando vuelve los encuentra durmiendo y los reprende duramente y le dice,
¿cómo es posible que no hayan podido permanecer en oración conmigo 1 hora? Entonces no tenemos que tener premura para ir a la oración con Dios. La disciplina es necesaria, así como los deportistas en las diferentes disciplinas se preparan para alcanzar el mayor premio, para ganar esa disciplina. Así nosotros también tenemos que prepararnos disciplinadamente en la oración y perseverar, permanecer en ella todos los días, no intermitentemente o a veces, sino que todos los días hacernos una disciplina de la oración. Y luego dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. O sea, Pablo no fue por delincuente a la cárcel. Pablo fue a la cárcel por haber estado predicando a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Porque el impacto que él tuvo cuando le llamó Jesús en ese camino a Damasco, cuando iba a apresar a los cristianos, a torturarlos, a encarcelarlos y a algunos matarlos, ahí se le aparece Jesús y fue tan impactante ese encuentro que de perseguidor ahora se transforma en perseguido. Y lo persiguieron hasta encarcelarlo en Roma por predicar a Jesús. Por eso dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso, dice. Mire qué tremendo. Algunos pagan el precio muy alto. ¿Cuál es el precio que está pagando usted por predicar a Cristo como su Señor y su Salvador personal? ¿Cuál es el precio que usted está pagando para servir a ese Jesús que le salvó de la muerte eterna? ¿Cuál es ese? El precio que usted está pagando. Pablo estaba pagando el precio de la cárcel y al final lo decapitaron. Le cortaron la cabecita y Pablo ahora está en la presencia de esperando el arrebatamiento. Claro, porque muchos dicen, y eso es una mala costumbre, dicen, partió el hermano o la hermana a la presencia de Dios. Y no, esto no es la presencia todavía, partió al lugar de descanso, de reposo, de tranquilidad, de esperar a Jesús que venga a buscar a los que han muerto primero y luego nosotros los que estemos vivos, porque así lo dice Pablo en la primera epístola que le escribe a Tesalónica capítulo 4, versos 13 al 19. Anótelo ahí al margen. Pablo a la iglesia en Tesalónica, la primera epístola, la primera carta, capítulo 4, verso 13. Verso 4, del 13 al 19. Versos 13 al 19. Y le dice Pablo ahí, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que estemos vivos, dice él, se incluía entre los que iba a estar viendo al Señor en las nubes para ser arrebatados juntos con los que venían de la tumba, de la muerte, porque van a ser resucitados por el Señor. No todos, solamente los creyentes, los que han muerto habiendo confesado a Cristo como Señor y Salvador personal. Y le dice para que nos abra puertas para predicar la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Explicándole a usted con
palabras sencillas, no rebuscadas, sin ir a diccionarios, sin ir a raíces etimológicas, sino que simplemente enseñándoles para que ustedes puedan entender la palabra correctamente. Y eso era lo que Pablo estaba diciendo a los hermanos en Colosa, que oraran por ellos también, por los discípulos, por los apóstoles, por los que estaban predicando la palabra de Dios, para que les abriera puertas de predicar la palabra y predicar a este Señor, a este Cristo y su misterio. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Mire, en términos generales y de una manera muy sencilla de explicar, el misterio de Cristo es que un justo murió por un pecador. Y ponga su nombre ahí también, porque no hay ningún justo en esta tierra. Porque cuando a Jesús le dijeron, Señor, tú eres bueno, no hay bueno, solo mi Padre que está en los cielos, Él es bueno. Por lo tanto, no había ni un justo, ni Él se consideraba justo. Viniendo desde la eternidad, habiéndose despojado de su deidad, Él se humanó y fue hombre hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el misterio de Jesús es que un justo murió por un injusto, una persona sin pecado por un pecador. Y ponga ahí su nombre, porque todos somos pecadores de una manera o de otra. Y gracias a su misericordia podemos predicar su palabra y podemos enseñarles a otro el misterio de Cristo. Claro, cuando le escribe Pablo a los Romanos capítulo 3, verso 23, si quiere lo anota al margen para que lo vea después y lo compare con su Biblia. Romanos capítulo 3, verso 23, dice, por cuanto todos pecaron, no dice algunos, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero vino Jesús, el justo, a morir por un injusto. Un justo a pagar el precio por un injusto. Mire, qué bendición, un misterio grande. Y eso era lo que Pablo, el apóstol Pablo, quería seguir haciendo él. Pero estaba preso en Roma por causa de su fe. Entonces, si a usted, algún vecino, algún familiar, algún compañero de trabajo, lo ninguenea o lo apunta con el dedo o lo quiere achicar, tratándolo peyorativamente, diciéndole tú eres de los aleluya, tú eres de los canutos, siéntase orgulloso, porque dice Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versos 12 y 13, si quiere lo anota al margen también ahí, porque la palabra de Dios es concordante, ¿sí? Dijo Jesús, bienaventurados, felices son ustedes cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. O sea, usted tiene que sentirse feliz cuando le apuntan con el dedo, cuando lo ningunean y cuando lo tratan peyorativamente. ¿Por qué? Porque Jesús fue de esa manera llevado al madero de la cruz. Incluso más, a él lo escupían, le abofeteaban, le pusieron una corona de espinos, etcétera, etcétera. Y seguimos en este desarrollo de la palabra, orando también al mismo tiempo por nosotros, ya lo leímos eso, para que lo manifieste cómo debo hablar. O sea, a veces nosotros hablamos indebidamente, en forma muy dura o muy sin sentido, y tenemos que darle carácter a la palabra de Dios. Dice, andad sabiamente para con los de afuera
redimiendo el tiempo. O sea, no tenemos que perder el tiempo, tenemos que ganar tiempo. Y donde estemos, es muy difícil para nosotros a veces, pero nuestro deber es siempre hablarle a los demás acerca de Cristo, no de las cosas triviales, de lo que está pasando en el mundo, de lo que vivimos ayer, de los terremotos, de las inundaciones, de qué sé yo, de los eclipses, de tanta cosa. Lo que debemos hacer es hablar todo el tiempo de las cosas de Dios. Eso es redimir el tiempo, ganar tiempo, no perder el tiempo, porque hay muchos que se van a perder, no van a ser arrebatados, tristemente porque no conocen la palabra, ni han escuchado nunca acerca de la bondad, de lo bueno, de lo amoroso, de lo maravilloso que es Jesús y que le ama con tanto amor que dio su vida en la cruz por usted y por mí. Pero usted ha vivido hasta ahora de espaldas, pero esta mañana tiene la bendita oportunidad de que ahí donde está pueda cerrar sus ojos y repetir conmigo la siguiente oración. Y usted me dirá, pastor, pero yo no sé cómo ir a ese encuentro personal con Jesús. Solamente tiene que hablar con sus labios, repetir con sus labios lo que yo le voy a ir diciendo, pero tiene que ser con sentido en el corazón, con pensamiento en su mente, sabiendo lo que está diciendo, no como papagayo repitiendo, sino que sea de corazón. Cierre sus ojos y repita conmigo. Padre Celestial, le doy tantas gracias porque esta mañana una vez más me ha hablado al corazón, reconociendo ahora que soy un pecador o pecadora. Le ruego, Padre Celestial, que en su amor y su misericordia perdone todos y cada uno de mis pecados, los borre y nunca más se acuerde de ellos. Y ahora, Padre, le ruego que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Me reciba como su hijo o su hija, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted repitió esta oración creyendo en su corazón y pensando en su mente lo que sus labios estaban diciendo, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús venga en el arrebatamiento, usted, como yo, y todos los creyentes será arrebatado o arrebatada. Si Dios nos permite, nos volveremos a ver aquí, en Televisión Nacional de Chile, el próximo sábado, a partir desde esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Seguro puedo estar de que tú me escuchas y en el silencio de tu
tus labios cultivé, la fe que deseaste ver, seguro de lo que tú irás a hacer. Mi certeza está, ya no hay dudas en tu nombre, cantaré de tus promesas, brazos que guardan. Encontré al estar aquí contigo, mi alma canta de lo bello que es contar con que tú cuidas de mí, tu promesa cumplirás. Aunque no te pueda ver, seguro puedo estar de que tú me cuidas, y en el silencio de tus labios cultivé la fe que deseaste ver, seguro de lo que tú irás a hacer. Mi certeza está, ya no hay dudas en tu nombre, cantaré tus promesas, brazos guardan. Encontré al estar aquí contigo, mi alma canta de lo bello que es contar con que tú cuidas de mí, tu promesa cumplirás. En ti descansaré, tú eres mi escudo, tú mi amigo fiel. En ti descansaré, tú eres mi escudo, tú